concluir de la siguiente manera. Tenemos que hacer que las cosas cambien. No podemos seguir viviendo en las miserias que se nos dan, en los servicios, en la procuración y administración de justicia, en el tema de salud. No podemos seguir viviendo así. Sí necesitamos ser mejores ciudadanos, necesitamos conocer, necesitamos estudiar, necesitamos de repente agarrar uno que otro libro, maestro, para saber que pueden ser las cosas diferentes. Ahí están padrísimas las leyes, una constitución increíble, pero que hay que hacerla cumplir más. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Estudiar, maestro. No, pero nuestra responsabilidad, que esa justicia sea pronta, expedita y gratuita. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ahorita, bueno, ojalá la legislatura se aboque, la nueva legislatura, y que nos demuestre con hechos. Por ejemplo, a nivel federal ya se está haciendo un buen circo con la revocación de mandato. Y aquí, la Cheyenne, ¿cuándo? Ahora, profe, usted... No, digo... Yo no podría esperar un cambio. Sí, y la revocación aquí no. El espero de cambio no puede ser de una administración a otra cuando ha sido algo de años. Sí, pero no es justificación, ya te estás conformando. No, lo que voy es que tampoco podemos exigir el cambio de una administración a otra. Sí tenemos que empezarlo. Sí, claro. Tienes que hacer. Y esa era la promesa. Esa es la promesa. Pero esa es tu bronca, porque tú cuando vas en campaña, yo digo, ya debes de conocer los problemas que existen. Claro, o sea, por supuesto. En tu estado, en tu municipio. Por eso eres elegido y por eso la gente te mira, ¿no? Tú traes ya la posible solución, ya conoces el problema. Claro. Porque si vas a ser presidente municipal para conocer el problema, estás frito. O sea, ahora, aquí uno de los problemas que tienen los municipios, y aquí lo he dicho, primero es el aspecto financiero. Digo, independientemente del momento de la seguridad, porque ese ya es un aspecto general, pero el aspecto financiero que tienen todos los municipios, que se deben laudos, proveedores, salarios, prestaciones, y aquí dan más de 1,000 millones de pesos. Tú ya lo sabes. ¿Cómo lo vas a solucionar? Bueno, ¿echándole la culpa al anterior? No, maestro. Hay que tomar la responsabilidad que tenemos como padres. Me pregunta rápido. Hay que hacerlo. Usted que sabe mucho. A ver. Dice, amiga Rosenda Nava, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo se apellidaba el licenciado Milton? Milton, se me acaba de ir, espérame, voy. No es Milton Morales González. Sí. Ahí está, licenciada Rosenda Milton Morales Rosales. Milton Servida. Bueno, oigan, con la idea de poder reflexionar un poco sobre los cambios, pues está aquí nuestro historiador. Muchísimas gracias. La semana pasada. Mucho gusto, audiencia, compañeros. Sí, ¿te llamas? Maestro. Samir, mi nombre es Samir. Ahí está Samir, ahí está el buen Samir. Quiero decirle, jefa, aquí está el señor, muchísimas gracias. Le agradezco, mamá, por estar pendiente. Pues ya estamos aquí. ¿Qué dice la historia de los abusos del Estado? Pues bueno, ahorita lo acababan de mencionar. Sí es cierto que es un problema de años atrás, mas no debemos de conformarnos, lo menciona el maestro, con respecto pues a que esperamos siempre de una estancia, lo decían ahorita, ¿no? De una administración a otra, a veces el cambio no tan paulatino, ¿no? Como se ha venido dando, porque el cambio a través de la historia, a través de los gobiernos, así como se luchó, por ejemplo, en la Revolución con más de 3 o 4 presidentes, desde la salida de Porfirio Díaz, después con Madero, después con el usurpador, le llaman ellos, Huerta, ¿no? Que fue el que fusila a Madero y a Pino Suárez, y después entra Carranza, ¿verdad? Como ese jefe de la revolución y más autorizado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos juegan un papel muy importante para tomar las decisiones políticas y económicas en el país mexicano desde hace muchos años. O sea, la historia sí nos puede decir que tenemos un México oprimido por otros gobiernos que son tercermundistas, como en este caso tenemos al país vecino de los Estados Unidos, que ha controlado, a través de la historia, ha controlado ese fin político o económico de nuestro país mexicano. Ok. Y lo mencionaba yo hace 8 días, con las leyes de reforma o con esta ideología del zapoteca, el licenciado Benito Juárez García, cuando él inicia con esa lucha contra los conservadores, y como
el presupuesto mexicano pues era muy nulo a raíz de todo lo que él estaba... Desde entonces. Desde que él estaba, ¿verdad? Usurpando tierras, quitando el poder a la iglesia, vendiendo a inversionistas extranjeros. Entonces viene un descontrol en la cuestión, ¿verdad? De que él pues pide mucho préstamo a países tercermundistas como Francia, como España, como mismo Estados Unidos, ¿verdad? Para que les sea sorteada esas batallas que tiene ante el ejército La guerra cuesta. conservador y Maximiliano de Habsburgo. Claro. La guerra siempre ha Claro, costado. de hecho, los Estados Unidos son los que nos han, han surtido a los países sudamericanos con armamento. Y desde que Carranza, por ejemplo, hablar de la revolución, y desde el hecho de que Carranza es aceptado por los Estados Unidos como presidente de la República, le deja de vender armas a cualquier grupo que no vaya con el ejército constitucionalista que deben usar. O sea, el que tiene lana siempre va a procurar que sus intereses sigan creciendo. Y se rompen los procesos. Como Oye, decía tengo el una duda. maestro. Entonces, lo que hace Juárez es, te quita tu tierra, pero te la puede vender. Sí, claro. O sea, contrario a lo que fue el reparto agrario. Contrario a lo que fue el reparto. Porque, agrario, digo, hay que puntualizarlo, ¿no? Sí. O sea, porque una- ahí dice, según su lema de Zapata, dice, la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos, ¿no? Sí, O con sus claro. propias manos, según Claro, como- maestro. Pero aquí, entonces en la cuestión de Juárez, se la quita a la iglesia, pero si la quiere la iglesia, se la vendo, o se la vendo a quien quiera. Sí, Entonces, inversionistas. pero digo, entonces, ¿cuál Pues fue una el- revolución pero que digo, no fue ¿cuál fue revolución, entonces? ¿no? Se habla mucho de las leyes de reforma. Yo creo Que se habla de la secularización, ¿no? De la separación del Estado e Iglesia. Pero en realidad pudo la Iglesia adquirir los bienes, ¿no? los pudo volver a... Los quieres, te van a Ay, costar. bajo el agua, ¿no? No, porque no, fue abierto. pues Te lo vendió, ¿no? Ajá. Se lo vendió abierto, no oscura. Sí. O sea, te lo quito, ese teléfono te lo voy a quitar. Lo quieres, te va a costar. Total. Y Va para desde ahí allá. se viene, maestro, esa reforma agraria, esas leyes de reforma arrasan parejo y hasta con las propiedades de tierra de los indígenas. O sea, ardió Benito parejo. No. Juárez es criticado por el historiador Enrique Krauss y por eso no llevan una buena relación con López Obrador, porque nuestro presidente alaba a nuestro Sí. licenciado Benito Juárez, por la cuestión de que él menciona que a raíz de ahí él vino quitando las tierras a los campesinos y luego Porfirio Díaz les da un 100%, bueno, con lo de las haciendas productoras de azúcar que les mencionaba yo la difusión pasada, que bueno, las haciendas en el país jugaron un papel muy importante en el porfiriato, porque fueron el sustento económico del país. Usted lo sabe, maestro, y que luego en el estado de Morelos, por esa gran riqueza, fertilidad tan severa, tan próxima que tenían las tierras, o que han tenido, ¿verdad?, desde tiempos muy antiguos y prehispánicos, por las grandes cuencas fluviales que tenemos, los ríos como el Amacuzat, como el Balsas, la cuenca del Balsas, que se deriva del Nevado de Toluca, los ríos que dimanan de estas cuencas, que son el río Cuautla, el Yautepec. Entonces, toda esa parte, toda esa fertilidad de las tierras, pues la hacía la mejor productora del país, dentro del estado de Morelos. La hacienda de Coahuistla, la de Atlihuayán, la del Hospital, que eran haciendas tan demasiadamente importantes y no tan debido a lo que era con lo que contaban de hectáreas. Por ejemplo, la de Coahuistla se decía que contaba con 9,000 hectáreas, la del Hospital con 12,000 hectáreas. La de Chinameca contaba con 32,000 hectáreas, todo lo que se manejaba Tlaquiltenango, todo lo que es la selva Riquísimos. de Huautla, Temas de riquísimos. Mula, etcétera. Entonces, esas haciendas eran ricas en producción, no tanto por su hectaraje, a lo mejor por su extensión territorial, sino por lo que el producían. dinero Y lo vendían. y el dueño que tenían esas haciendas, como Pablo Escandón, como Benito Juárez en la del Hospital, como el yerno de Porfirio Díaz, Francisco de la Torre y Mier, que fue
administrador de la de Coahuila en su tiempo y de la Linda en Tenistepango también, muy Y ahí dan mucho, juegan mucho también las famosas tiendas de raya, ¿no? Que te vendían a ti como trabajador, le consumías, ¿no? A ver, para no perder el tema, la revolución nos quedó a deber. Ha habido una verdadera revolución en el Estado, en la República Mexicana. Yo quiero citar aquí al historiador Enrique Krauss porque ha sido uno de los historiadores modernos que ha influido mucho y ha compartido mucho acerca de la Revolución Mexicana. Tiene más de 15 libros de Emiliano Zapata. Él menciona que sí ha habido cambios, que sí verdaderamente el plan de Ayala, emanado o dimanado de la Revolución Mexicana, como ideólogo Otilio Montaño, el intelectual que le llamaban, maestro, usted lo sabe, y nuestro general Emiliano Zapata, lo toman como un hombre, ¿verdad? Que lo único que buscaba, ¿verdad? Era reforma, libertad, justicia y ley. Además de que era un hombre muy íntegro, lo mencionan fuentes orales, ¿no? De aquellos que pudieron hablar de él en su momento, hace 30, 40 años, hubo personas que pudieron hablar de él como una persona íntegra, como una persona símbolo de esperanza, porque no buscaba el poder. Cuando en 1914, se los mencionaba yo hace 8 días, se entrevista o se conoce con Francisco Villa en la Ciudad de México y tienen esa convivencia en Palacio de Gobierno. Villa y Zapata dicen que no se sienten cómodos, que no pueden caminar en banqueta porque sienten que se caen, ¿no? Porque ellos decían ese lema al grado de que no buscaban, vamos, el poder. Y lo digo más por Zapata, porque Francisco Villa, se los mencioné, es un actor que busca el poder, que se tranquilizan en su momento con la hacienda en el norte y 50 hombres en su escolta, que después fue fusilado por, obviamente, las fuerzas de Álvaro Obregón, que se hacen rebelión con Venustiano Carranza. Y se viene una serie en 1916 de tiranía, se viene una serie de traiciones, de deslealtades, y es cuando el ejército de Zapata aquí en Morelos minimiza su auge. En 1914 están muy fuertes. De hecho, entran a la Ciudad de México. Hubo un momento en que Zapata regresa a Tlaltizapán, a lo que era la molienda, y después fue su cuartel muy particular. Le gustaba Zapata para vivir y para morir, así lo decía el general. De hecho, construyó, usted sabe, maestro, un mausoleo ahí en el atrio el templo de Santo Domingo, o el exconvento de San Miguel Arcángel, ahí en Tlaltizapán. Él construyó un mausoleo en donde él quería que ahí descansaran los restos de los generales más sobresalientes de la Revolución del Sur. Sí. Y es que Zapata no solo constituía símbolo de esperanza en Morelos, eso tal vez lo conocen tan pocos, pero Zapata era símbolo de esperanza en Puebla, era símbolo de esperanza en Guerrero, era símbolo de esperanza en toda la Sierra del Ajusco. Zapata en Xochimilco es líder de la revolución agraria, en Milpa Alta, en Coajimalpa, Estado de México. Entonces, la revolución del sur abarca Oaxaca, abarca Chiapas. Zapata, cuando Carranza ejerce o quiere hacerse jefe de la revolución como presidente de la República en 1915, Zapata ya tenía un ejército grandísimo de 7,000, 8,000 hombres a su mando. Entonces, cuando es reconocido este personaje, Venustiano Carranza, por Estados Unidos como como presidente de la República, pues suspende todo tipo de trueques o de venta de armamento a grupos que no van de la mano con el ideólogo Venustiano Carranza, ¿no? Que él pretende hacer una constitución, hacer una ley que en su momento fue buena, pero que no cumplía con una legislación agraria, que no cumplía con un reparto de tierras desde Madero, que fue el supuesto hombre que en su momento Zapata llegó a admirar, porque lo llegó a admirar. A Madero lo llegó a admirar por ser ese ideólogo del movimiento
armado. Y se lo menciona en el plan de San Luis a Porfirio Díaz. Si no renunciaba a su poder como presidente de la República el 20 de noviembre de 1910, él iba a iniciar una revolución armada. Y lo hizo, con ayuda obviamente de esos personajes valientes como Villa y Zapata. A ver, maestro, siempre hemos estado rodeados de traidores, siempre Siempre, toda la vida. toda la vida hasta ha la sido fecha. ese tema. ¿Qué opinas de la revolución Gilo? Fíjate cuántos momentos históricos reales, cómo veían a Zapata, cómo se percibe a Zapata. Yo no pensaría que Zapata es solamente en Morelos, ¿eh? Yo no había dimensionado hasta dónde tenía el alcance de Zapata, ¿no? Y ahorita estábamos también hablando de los temas del conformismo, ¿no? Pero yo creo que también el conformismo se ha dado por el querer prontas las cosas. Estamos hablando de guerras. ¿Cuánto duraban las guerras? La Esta revolución. duró 10 años. 10 años. Pero Bueno, armada, porque el historiador Kraus menciona 1934, con la entrada de Lázaro Cárdenas, que es el que ya da el reparto de tierras ya con títulos nacionales o republicanos, porque recordemos que la independencia de México les quita las tierras, pero les da títulos virreinales a los propietarios como arrendamiento nada más prestadas, pero no violaban los derechos de los campesinos, se las dejaban, producían, sacaban para su misma alimentación propia, bueno, porque no los dejaban también vender. Pero pareciera un consuelo, ¿no? Pero no eran dueños. No eran No dueños, hemos sido dueños. y de poquitas tierras, no Ajá. vayas a pensar que tenían 20 tareas o 2 hectáreas de tierra, a lo más 10 tareas, 1 hectárea de tierra, que era lo que ellos podían tener pues por familia, digamos. Entonces llega Lázaro, Llega Lázaro Cárdenas. Llega Lázaro en Cárdenas, 1934, 24 años después, 24 y años. dice, ahí está el reparto, por fin. Por Sí. fin se da en ese momento, se le reconoce allá al campesino. Ahora, maestro, comentabas algo bien No, importante. yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿cuánto duró Porfirio Díaz en el poder? ¿31 años? ¿O cuánto? Porfirio Díaz, hay un aproximado, mira, hay una Porque se manejan muchas fechas. Zapata y la Revolución Mexicana de John Woman dice que en 1908, cuando Porfirio Díaz tiene la entrevista con un periódico muy conocido norteamericano, en donde él dice que pues ya iba a renunciar, que su país ya estaba listo para una elección demócrata, etcétera, y le gustaba a él hacer eso, ¿no? Dicen que le gustaba circo, maroma y teatro a Porfirio Díaz. Entonces, le Sí, porque gustaba- hacía sus elecciones, ¿no? le gustaba decir para ver qué hacían los demás, Sí, sí, ¿no? Y no sé dice, dónde he visto veía eso, a sus pero- actores cómo se movían, Sí, sí. buscando ese cambio político en el país, Entre comillas. pero él no quería irse también. No, pues ¿cómo? No, Solo no. por el levantamiento armado fue como él se exilia del país. A ver, ¿No? si estamos mal, siempre hemos dicho que un producto de la revolución ha sido el famoso que fuera el sufragio, que fuera efectivo, porque se hacían elecciones simuladas. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí. Las hacía Porfirio Díaz y... ¿Se hacían, maestro? No, por eso, simuladas. Se simuladas. hacían. Y salía. Porque ahora Entonces, ya no. O sigue, uno de los ¿no? lemas, por eso fue, si estoy mal me corriges, que decía Dice- sufragio efectivo, No, no reelección. Sí, ¿quién lo hizo? ¿Francisco y Madero? Francisco y Madero Que ese él fue el que lo lo promulga, Así es. pero con ideología de Porfirio Díaz. Así Porfirio es. Díaz ya había, con ese mismo lema, que fue él mismo el ideólogo en sí mismo, Porfirio Díaz con Sí, ese por mismo eso. lema derroca a Benito Juárez. Así es. Se pone 2, 3 No, sí, cachetadas con él eso. decía Ajá. orden y progreso, ¿no? Orden y progreso. Bueno, entonces, ¿por qué hemos dicho eso? Porque parece que estamos retrocediendo. O sea, el sufragio efectivo no se da, creo que en muchos Bueno, lados. ahora, lo y la menciona, revocación, eso que y la usted dice, revocación de maestro, esto muy es- importante, ¿no? porque lo dice Enrique Kraus, parece que estamos retrocediendo en el tiempo, dice, porque el PRI ha gobernado por 71 años Sí es. y no tiene mucho, no tiene mucho. Y recuerda que ¿Cuánto? Lázaro Cárdenas del Río fue presidente del Comité Nacional del PRI y fue presidente de la República por el PRI. Por el PRI. Si esto mal me corrige. ahí estamos. Para que tengamos Digo, eso. digo, para Pero a que ver, te- espérame, pero a a ver, lo que voy, a ver. es que se ha minimizado, que hemos retrocedido, o sea, la no reelección ya se acabó.
y la promueve mucho su nieto Gustavo Madero, presidencia de... Oye, maestro, entonces, no entendemos de lo que ha pasado en la Entonces, historia. por eso, es lo que, es lo que quiero que A ver, desentrañemos, a ver. porque para que entendamos, lo decía la otra vez, para que entendamos ¿El presente? hay que conocer el pasado O sea, esa para poder aspirar jaladita, a un futuro. esa jaladita ¿no? que me voy a Muy reelegir, bien. Por eso te va en digo, contra de toda la historia. y quienes lo encabezan esa revolución es el sector agrario, el sector campesino, y dicen que también el obrero, porque Claro. también sería, ¿sí o no? Sí, Estoy- sí, hubo muchos cambios, muchas transformaciones. Ahorita, Incluso y a lo que iba, ya totalidad. lo dijiste, Sí. se le ha cumplido, el reparto agrario se dio, porque decía su lema de Zapata, que era tierra y libertad, justicia y ley, ese es su Justicia lema, y ley. diciendo, y que la tierra volverá a quienes trabajan por sus propias manos. Hay- ¿Hasta cuándo se dio el reparto agrario? En 1934, Con pero, Lazarito. Con pero Lázaro, pero hubo unos meses cuando en 1914 Zapata no se dio completo, como No, debe ser. no, Hasta y eso Villa voy. toman la presidencia en 8 meses y hacen líder de la revolución a Pascual Orozco en ese momento con Di Manao del plan de Ayala, ¿sí? Llegan cada uno de ellos a sus territorios y empiezan a hacer el reparto de tierras ellos mismos. Zapata en Tlaltizapán y Villa en Parral. Entonces empiezan ellos a hacer ese reparto de tierras. Después Venustiano Carranza los derrota, ¿sí? Con Álvaro Obregón como dirigente de su ejército carrancista. Carrancista. Y derrota primero a Villa en Celaya, Guanajuato, en 1915. En 1916, bueno, Estados Unidos pues es cuando lo identifica, lo acepta o lo reconoce, vamos, como presidente de la República. Y no he contestado su pregunta, maestro, de cuántos años, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Hay 33, hay 34, hay 20, 28 años. Pero ¿hasta cuándo sí ya es mi tierra? Porque acuérdese que Pues no ha estamos hablando pasado. Por fin que de días. esas eran tierras del Pues, Estado. profe, No eso eran no de ha ellos. pasado Ah, aún. no. No, ahorita digo. Seguimos en la historia. No, o sea que sí nos han quedado de ver, al sector campesino le han quedado de ver, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí o Yo no? creo que sí, sí. Oye, ¿y por qué nos Sí. planeamos tanto? De hecho, ¿Por qué, cabrón? de hecho, ¿No es de Villa- los sectores más golpeados y más olvidados hasta la actualidad? Claro. Sí, claro que sí. Entonces sí les hemos Hasta quedado la de ver. fecha, Claro Sí. que sí. Y gracias a ellos tenemos libertad, ¿o no? Claro O sea, que sí. quisiera puntualizar. De hecho, porque nos hecho, hemos golpeado, Tan ¿eh? eso de olvidado hecho, que hoy ya no hay cosecha. hay testimonios orales, maestro, que mencionan que hubo también un reparto de tierras como a granel, que les mencionaban o les decían que había tierras en tal lado y que tenían que llegar a desmontar y a embarar o a acercar. Sí, como en el oeste antes. Sí. Y llegaban gentes de otros lados, por ejemplo. Y acercar, Por y a- ejemplo, yo, Sí. mi abuelo de Jantetelco, Morelos, me Saludos, me me digo, mencionaba adelante. que su papá de él, mi bisabuelo mío, ¿verdad? Emilio Aragón, venían de los municipios de Temuá, Jantetelco, a Tenestepango, a desmontar a los campos de La Palma, del Guajara en Nenecuilco, de La Palma allá por Tenestepango, los campos de Morelos, Hidalgo, etcétera, por allá pegado a San Vicente de Juárez, Las Piedras, todas esas tierras que son de riego y también obviamente de temporal, tuvieron ellos la libertad pues de llegar Pero mira qué a importante es, por ejemplo, ¿sabías eso de Jantetelco? De la villa de Jantetelco. Ajá. Ahí estuvo Mariano Matamoros. Mariano Matamoros. Ahí estuvo, ¿sí o no? Sí. De hecho, Pero qué importante, ¿no? No lo Agustín conocemos. Aragón, y lo dice el libro de John Woman, de Zapata y la Revolución Mexicana. Agustín Aragón fue un personaje muy popular en esa parte de Guanacatepe, de Jantetelco, que querían los nativos campesinos como gobernador, lo apoyaban Fíjate. como gobernador del estado, solo que pues aquí los que mandaban eran los hacendados y pusieron a Pablo Escandón como gobernador del estado. ¿Cuántos datos, cuánta historia ¿Cuánta tenemos? historia? ¿Cuánto hay Oye, que deshebrar? ¿Cuánto oye, hay que deshebrar? ¿Sabes qué? Hay que comprometer ahorita el micrófono. Ahorita no se puede negar. Le decimos que lo esperamos los miércoles allá a los cuates para que lo hagamos por Face y lo comencemos. No podemos abandonar el tema, no podemos hacerlo. Es mucho. Es- maestro, es- usted sabe mucho Es, sobre es revolución. importante que yo estoy convencido, Gilo, maestro, de que necesitamos una revolución. Necesitamos una revolución para cambiar este país.
Pero ahora, maestro, tiene que ser en verdad un tema de una revolución intelectual. Necesitamos cambiar. ¿Cómo están las instituciones? Muy bien. Ahí está, mira, ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. No podemos estar pensando Una revolución intelectual. en una revolución armada. Necesitamos... No, tiene que ser intelectual, pero tiene que ser bien estructurada y también bien de lo que dices, porque aquí es o estás conmigo o estás contra mí. Así es hoy en día. O sea, no Así puedes, es. o sea, si cuando ya la No libertad... podemos estar cuando divididos, la somos libertad un solo pueblo. está coartada ya, o sea, esa revolución intelectual cuesta mucho. Hay que ver, porque si tú te expresas libremente, muchas veces en algunos lugares, no decimos dónde, pero hay algunos lugares, por ejemplo... Eres incómodo, no eres No, un te vas, inocente. te vas a la cárcel, de Ok. plano, te vas Y a la además, cárcel. ¿sabes qué? Estamos No en puedes. una generación cristal. Además, Sí, esa es también. es la Ese es un tope que Es otra es cosa. muy complicado. que estamos en otra cosa. O sea, nosotros estamos de la con Edad esto, Media somos los que vemos el Deberíamos de ser los estamos en el encargados TikTok y de ser los Hace rato- influencers de este movimiento, porque Alcanzaba si yo. no, Hace rato alcanzaba yo a escuchar allá afuera donde mencionaban, ¿no?, que han desaparecido algunas asignaturas como formación cívica. Sí, que claro. nos dimana un cimiento moral muy importante dentro de los pues adolescentes. Yo lo veo en secundarias, no digo que pues no, a veces nos salimos, ¿no?, de esa tangente, ¿no? Mas, sin en cambio, pues es importante, yo creo, cimentar bien al ente con buenos principios de respeto, más que nada. Solo el respeto a la ideología de otro, el respeto a su conducta, el respeto a su forma de conducirse ante una Y sociedad. pareciera tan fácil pero es difícil. respetarlo. Es difícil. simplemente el patriotismo. Pregúntale a los chavos hoy quién lucha por sus colores, por la bandera de México. No, pues no, ya. Hoy ya quieren ser europeos. Bueno, ya no Hoy comen ya ni quieren elotes, irse mano, ¿eh? No, ya a con otros eso. lados. Ya no quieren ni pozole. Ya no quieren ni pozole. Pues bueno, estimado amigo, tu comentario de nos tenemos que ir. Ya vamos 3 minutos adelantados. Bueno, está Nos bien. vemos el miércoles. Sí, claro. Compromiso. Y Todo, dentro todo el de programa 8. te lo voy a dedicar. Sí, el miércoles sí. Esa hora ahí lo vamos a tener todo el tiempo ahí completo. Y nos Porque vemos estoy dentro de seguro 8 que días. lo que tenías preparado no hablaste No nada. hablaste nada hoy. Tenía yo preparado sobre, no sé, quería yo hablarles sobre el programa que tenemos con Inés de los sitios con historia del Estado. Va. Dentro de lo que es la Revolución de Zapata. Aquí en el Estado hay mucho. Ahí está. Ajá. Lo abordamos ese tema. ¿Te Solo parece, hablamos Kilo? de Zapata. El miércoles. Simplemente muchas veces dicen, en Cuautla no hay nada turístico para que la gente venga. No, hay mucho. Hay mucho. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia porque no sabemos a dónde ir. Simplemente Te dejamos unos 4 más. todas las calles de Todo- Cuautla todo el tienen año. historias. A ver, Kilo, ya nos vamos. Ándale, ándale. Muchas gracias, solo es eso. Maestro. Gracias. Señores, necesitamos una revolución. Desde aquí el grito desesperado de justicia, ¡Viva México! de sed de conocimiento. Hay que exigir a nuestros chamacos que sean unos idealistas, que sean unos revolucionarios. No podemos seguir, y escúcheme bien, no podemos seguir igual de fregados. Necesitamos hacer un cambio y el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo a todos mis amigos y 2 abrazos a todos mis enemigos. Les adoramos. Hijos míos, sé que no los merezco, los amo. Hermana Ninel, vámonos a la viga. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.